Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos comenzando Conversando la Noche aquí en Mega TV, como todas las noches conversando con personalidades, con figuras de distintos ámbitos, de la política, la cultura, el deporte, el empresariado. Y hoy con una persona que conocemos hace muchos años porque es colega de profesión, pero además actor y ahora también escritor, por algo que presentó esta semana. Les quiero presentar con esta semblanza al querido Jorge Ramos. Jorge Ramos nació en Asunción el 21 de junio de 1960, es actor autodidacta, locutor de radio y televisión y maestro de ceremonias. Sus estudios primarios los realizó en la ciudad de San Antonio. En 1978 debutó en el Teatro Municipal con la obra Los antojos de una viuda, con más de 35 años de actividad en el campo de la actuación en teatro, televisión y cine. Tuvo buena crítica con Edipo Rey. En TV trabajó en Río de Fuego, Sombras en la Noche, Los Quintana, Nuestros Fantasmas y González vs. Bonetti. En cine estuvo en la película Miss Ameriguá. Como locutor perteneció al staff de Radio Primero de Marzo, Radio Cáritas, Canal 13 y Canal 9 de Asunción. Como locutor comercial, graba spots publicitarios para empresas, productos y servicios. Recorrió varios países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Francia y Estados Unidos, llevando su arte. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, qué mejor que conversar la noche contigo, con tu audiencia. Así que muchas gracias por el espacio y por este compartir. Muchas gracias. Bueno, mira que hace rato tenía pendiente esto, Jorge. Nos conocemos hace mucho y ahora con el pretexto de tu libro te invitamos, pero en realidad queremos hablar de todo. Sí, vamos a hacer la biografía no autorizada de Jorge Ramos. Esto es como una especie de confesionario, un diván de psicoanálisis. A la gran flauta. Bueno, perfecto. ¿Cómo no? Para eso estamos. Recién te hacían un chiste acá al entrar. Mario, decían que hay un hombre Orsinoli. que te imita. Orsinoli te dijo... Conozco a alguien que te imita muy bien, me dijo. ¿Y quién? Le dije. Se llama José Gaspar Rodríguez de Francia. Te imita muy, le sale muy bien. Hoy escuché otro amigo que me decía que no hay otro que interprete mejor a Francia. Y después me decía, en realidad yo no conocía a Francia, pero Sí, claro. ya tengo la imagen de que es la que hizo o la que me personificó Jorge. ¿Cómo surgió esa historia del famoso José Gaspar? Bueno, todo se inició realmente en el 90, fines de los 90, cuando Agustín Núñez me convocó para ser parte del elenco de la versión teatral de la novela de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, junto a Ramón del Río, ya fallecido lamentablemente. Fuimos los protagonistas. Él hacía el Supremo ya decadente, enfermo, ya muy viejo. Y a mí me correspondía hacer el momento del esplendor, digamos, de Francia, ¿verdad? Ahí empezó mi contacto con este personaje. Luego, allá por fines del 2002, yo le dije a Hernán Jaegui, este gran dramaturgo, escritor, lo ¿verdad? conozco, argentino. Sí, argentino que vivió como 20 años en Paraguay. Él fue el autor de todos los capítulos de Sombras en la Noche, por ejemplo, ¿no? Un gran escritor. Sí, hace de todo, cuentos, novelas, en fin. Entonces yo le dije, quiero que vos que me conocés bastante bien las características de cómo soy como actor, le dije, escribime un unipersonal. Y él me dijo, ¿y por qué no te hago otra visión, otra versión del mismo personaje de Francia? Unipersonal, déjame yo voy a escribir. Y así aprovechás como marketing, que la gente siempre se acuerda de Yo el Supremo. Inteligentísimo, fantástico. Ahí nomás le dije que sí. Y empezó a investigar, a leer y a escribir, ¿verdad? O sea, yo siempre aclaro, José Gaspar unipersonal no tiene nada que ver con Yo el Supremo de Roa Bastos, ¿verdad? Eso siempre yo aclaro, siempre. ¿Y cuál es la principal diferencia? En Yo el Supremo uno ve a un doctor Francia omnipotente, allá arriba, imposible de tocarlo, está ahí, digamos, casi mítico. Casi Dios. ¿Verdad? Sin embargo, en el unipersonal José Gaspar, uno encuentra un José Gaspar Rodríguez de Francia
que le puede tocar, que suda, que llora, que se ríe, que sufre, que es bien humano, Claro, ¿verdad? claro, Humano. tangible. Esa es la principal diferencia. Y tiene números extraordinarios. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas veces Extraordinarios. hiciste el papel? Una Mira, vez que yo te cuento. unipersonal. Sí, sí, sí. En noviembre de este año, José Gaspar va a cumplir 19 años de ininterrumpida vigencia. Jamás dejé de hacer, nunca. Sí. Ya estuvo en los 5 continentes, 29 países, 55 ciudades extranjeras y 51 ciudades en Paraguay. Ya 2.500 o un poco más de presentaciones hechas en ese lapso. Qué ¿Verdad? bárbaro. Son números increíbles. Yo mismo miro para atrás y no puedo creer todo Claro. lo que ya pasó José Gaspar, ¿no? Increíble, fantástico. Qué increíble, porque además vos ya trabajabas en teatro, ya estabas, Totalmente, sí. siempre estuviste vinculado, pero Sí. es como que el personaje te encontró, vos te Sí. encontraste, ¿cómo se juntaron? A mí me dicen, ¿cómo fue para que vos te fijaras? Yo digo, no, yo creo que él se fijó en mí. Claro. Le utilizó primero a Agustín Núñez, Sí, ¿verdad? sí. Y luego le utilizó a Hernán Hernán Jaegui, ¿verdad? Y me dice, ¿y cuándo vas a hacer otro unipersonal, otro personaje? No me da tiempo. Claro. José Gaspar no me da tiempo, permanentemente. Imagínate, Mario, que llegué al punto de que hace ya varios años que se vende solo. Yo recuerdo cuando empezábamos recién más o menos, yo ofrecía a colegios, universidades, asociaciones, cooperativas, y ahora me llaman, continúa vigente, me Sí. preguntan, ¿se puede? ¿Todavía tenés? ¿Está todo bien? Sí, perfectamente. Hace poco estuve una semana completa en San Pedro del Ecuamandillo, en instituciones educativas, Claro. humildes, ¿verdad? En asentamientos. Estuve en asentamiento Cambarembé, estuve ya en asentamiento Qué increíble. Maracaná, Claro. varios asentamientos, ¿verdad? Sí. Luz Bella. Son muy pocas las ciudades que todavía no he visitado en el interior del país, ¿verdad? Con José Gaspar. Permanentemente. Lo que pasa es que la gente de repente escucha poco la promoción porque son presentaciones privadas Claro, ya que no directamente necesitan. con un público cautivo ya. Claro, pero de repente, como en este caso, y voy a adelantarte algo, voy así a promocionar, porque después de más de un año voy a volver a presentar en la Cafebrería José Gaspar. Martes 8 de noviembre volverá José Gaspar a ese lugar, y el aditivo de que va a servirse comida típica de aquel 1800, como por ejemplo la famosa chastaca. Entonces, después de más de un año voy a Pero volver. una noche nomás. Eso es, sí, el martes nomás, martes 8 de noviembre, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí, yo promociono porque necesito que la gente vaya. Claro, lógico. claro. Entiendo. 19 años. 19 años. Y el año que viene, una de las actividades que voy a desarrollar para festejar los 20 años, Claro. juveniles 20 años de José Gaspar, voy a presentar un libro. Va a ser el segundo libro. Claro, ¿no? porque Mío. después hablaremos Claro. de esta Sí, semana. sí. Ese libro que ya estoy escribiendo con la ayuda de un amigo, queridísimo amigo, joven escritor argentino, Axel Jux, ¿verdad? Ya tiene título, Mis viajes con José Gaspar. Voy a contar anécdotas. Claro. Que tuve por el Paraguay, por el interior, por el mundo, por todos lados, por Europa, Asia, África, por donde fuere. Anécdotas buenas, medianas, duras, difíciles, pero anécdotas. Claro. Entonces, ese libro, ahí se va a Y va a haber conversar. material gráfico también. También. Claro. Fotos de todas partes, ¿verdad? Claro, pues, yo quiero verla ahí por Rusia, que va José Gaspar. Bueno, una de las fotos más raras que yo tengo es en plena Plaza Roja, frente al Kremlin, yo en bermuda, zapatilla franciscana, tereré en mano, sentado tomando tereré en la Plaza Roja. Porque cuando llegué ahí había una ola de calor tremendo. Qué increíble. Tremendo, mucha gente moría, porque ellos no estaban acostumbrados. Y se llegó a 40, 42 grados. Y ellos no soportaban. Mucha gente José murió. Gaspar tomando tereré en la Plaza Roja. Sí, que de bermuda. Bueno, después vamos a dar varias vueltas porque no todos saben que Jorge tuvo una gran carrera en esta misma radio donde estamos. Vamos a hablar un poquito de eso. Su paso también por Cáritas, muy importante, en Canal 9. Voces comerciales, pero decenas y decenas.
mucho hizo este joven actor, como se suele llamar, que queremos contar. Y al final, anda ya pensando, porque al final te va a pedir un pedacito de José Gaspar. ¿Te animas? Bueno. Como al final. ¿Cómo no? Anda ya, ¿sabes todo de memoria? ¿Estudiaste tu lección? Tengo que repasar antes de cada Por eso, presentación, no. vamos, Ya. en el recreo poder repasar. Sí, es verdad, cierto. Bueno, y por supuesto, también vamos a hablar de mi querido Adolfo Coco Ramos, Adolfo Coco Ramos. a quien siempre le recordamos tu hermanito. Él era menor que vos, Sí, ¿verdad? sí. Y se fue 7 antes. años menor. Se fue antes, caramba. Y se fue antes. Mm. Tuvo una Muy serie amigo, de- muy querido también acá, en este medio. Trabajó también y mucho. Mucho por acá Sí, también. sí, en la sí. época de la Red Caracol. Totalmente. Sí. Bueno, hablaremos de todo eso, porque tiene muchas aristas de las Mm. cuales podemos ir contando la historia de Jorge Ramos, que además presentó un libro esta semana que vamos a comentar a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Enseguida volveremos más al pasado, ¿no? Quiero acordarme de grandes amigos en común como Rubén Bisocolán, tu etapa también en la ficción televisiva. Totalmente. Pero esta semana se presentó simplemente El Quinielero del Barrio. Ujú. Libro de cuentos. Un cuento breve. Un cuento. Un Ah, cuento ok. breve. ¿Y de qué habla? No me cuenta el final, pero más o menos cuál es el argumento. El asesino es el mayordomo, ¿no? No, es una historia verídica, o sea, basada en hechos reales. Sí. Lo único que yo hice fue cambiar nombres de todo, porque habla de un panadero que existió, de un farmacéutico, existió, de un sastre, existió, todos existieron. Yo les cambié los nombres, ¿verdad? Y una historia que siempre yo tuve guardado en la memoria. Ajá. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia. Ah, Me encerré. como todos. Pero yo estaba solo en mi casa, Sí. ¿verdad? ¿Y qué hacer? Y dije, bueno. Y empecé a pergeñar un poco, porque a mí yo siempre respeto demasiado lo de escribir. Sí. El arte de la escritura para mí es demasiado importante y grande, y lo respeto tanto que yo nunca jamás me decidí a escribir. Ujú. La gente me decía, pero dale, tenés que hacer, mira, plantar un árbol, tener Un un libro. hijo, ¿verdad? Bueno, y dije, bueno, a ver, yo ya planté varios arbolitos. Tengo una hija, Alma, Sí. Alma Ramos, ¿verdad? Cierto. Entonces me falta escribir, voy a ver qué tal. Y empecé a hacer, y me encantó. Y a medida que hacía, es un repaso, porque la historia empieza a principios de los 60, en aquella asunción de alguna vez, como yo le digo, Sí. ¿verdad? Y va la historia de a poco y termina en los 80, ¿verdad? Es una asunción muy peculiar, maravillosa, fantástica, una asunción que lamentablemente muchas de sus maravillosas situaciones murieron, ¿verdad? Claro, y contás eso. Esa época. Claro, y narro un poco eso y después finalmente el personaje central y lo que le ocurrió, ¿verdad? Ajá. El quinielero Luis. Ah, hasta ahí. Claro, hasta ahí. Hasta ahí. Exactamente. Porque si no, no vamos a comprar el libro. Sí, no, por ¿Con supuesto. quién Entonces, editaste? Servilibro Sí. es la De Vidalia. la editorial de Vidalia que se encarga de distribución, venta, en fin, todo eso. Así que ¿Estás contento con el resultado? ¿Te gustó lo que demasiado. salió? ¿Sí? Salió mejor de lo que yo creía. Qué Y genial. empecé yo, ¿sabes qué, Mario? Te cuento la verdad, empecé a enviar a personas muy cercanas a mí. A mí no me enviaste. No, digo, Te voy a escritores, cobrar. avesados escritores. Ah, bueno, yo no, Por ejemplo, no clasificaba. Vos no escribís, ¿verdad? Sí, tengo 3 libros de cuentos, pero no importa, ese no es el Libro tema. de cuentos. Sí, eso se anota en la anécdota del programa ya. No, Bueno. Tranquilo, pero no, hablando en serio, uno siempre busca Sí, claro. que otros miren. Sí, y no, en mi caso más que más, porque yo no soy realmente escritor, ¿verdad? Claro. Soy un atrevido, Y- no ata. ¿Quién estudió en el privilegio? Y bueno, por ejemplo, le envié a Esteban Bedoya principalmente. Esteban conozco. Bedoya, que es diplomático y escritor, Sí. y tiene muchas obras fantásticas, Sí. ya se pasaron al inglés, al francés, al alemán. Es un prolífico escritor. Y llegó a ¿verdad? sus manos. Él principalmente y algunos otros de repente, así que me ayudaron, pero él tuvo más paciencia, digamos. Claro, y porque me hay que tener ayudó también. porque somos muy amigos. Él en Ajá. su momento, cuando estuvo en la Embajada de Paraguay en Australia, me llevó a actuar a Australia. Con José Gaspar. Con José Gaspar. Luego se fue a México, me llevó a actuar O sea a que hay México. una confianza con Una él. mucha confianza, muy bien. Qué maravilla. Y- No solamente me ayudó, Sí. tuvo la paciencia de sugerirme cosas,
sino que aceptó y escribió el prólogo. Que es El otro prólogo compromiso. del libro, y él estuvo en la presentación y todo, ¿verdad? Todo perfectamente. Buen Aproveché amigo. que estuvo de vacaciones por acá bueno, ahí lo hicimos, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Porque vos te dedicaste todavía a interpretar textos, Sí. no a escribirlos. No, exactamente. Aprendiste las letras, Sí. tuviste que darle fisonomía a un Ujú. personaje, Sí. pero esta vez te tocó a vos. Lo máximo que yo llegué siempre a escribir eran textos de publicidad. Claro. Crear textos para promocionar algún producto, algún servicio, alguna empresa. Ahí ¿no? me diste pie para hablar de tu carrera radiofónica, que Sí, es señor. prolífica, larga, exitosa. Muchísimo. ¿Dónde comenzaste en radio? 1 de marzo. Justamente. Sí, mirá señor. vos. Que Todavía era jovencito. yo te estaba terminando, todavía no me recibí en la Escuela Municipal de Locución, Ajá. ¿verdad? Es como que vos estás practicando Claro. fútbol y te dicen un día en el Olimpia. Barcelona, vení. Claro. Sí. Primero, yo no podía creer, jefe de prensa, Elio Vera. Gran Elio era, sí. Y los cronistas con Sí. quienes compartí, Lucho Oviedo, Claro. Eliseo del Valle era el hombre operador, total, el hombre Eligio Fariña, Mario Rubén Álvarez, Claro. Gillo Riveros. Mira, bueno, una camada constelación. de la gran. Y como locutores, Carlos Penayo, su señora, Rosana. Cher Peralta. Claro. Era una fantástica, ¿verdad? O sea que vos, jovencito, llegaste y viste esa. yo no podía Pléyade. creer. Yo no podía creer. Qué maravilla. Y yo grabé, por ejemplo, recuerdo siempre, mi primera grabación así importante era para presentar, o sea, se leían los titulares del boletín, del panorama total Claro. de noticias. Sí. Entonces yo grabé, cuando terminaban todo de pasar los titulares que se iban a desarrollar, o sea, estas y otras informaciones estaremos desarrollando en el panorama total de noticias de 1 de marzo de la red de Caracol. Nunca encanta. me olvido. Claro, nunca. se te queda eso. Alcides Riveros y, bueno, Miguel Ángel Lapud con Juan Ángel. Eran los dueños. Estaban todavía, digamos, como principales Sí. los Naput. Don Lapud, claro. Y empezaba a surgir ya Alcides Rivero. Claro. Empezaba, sí. Sí, sí. Y te tocó toda esa época de Getulio también. No, Getulio vino después que Ya yo. después, imagínate Sí, vos. Sí, Que otro grande también. Y Sí, acá sí, pasaba, sí. esta fue una escuela, ¿no? claro. Y después te quedás casi 10 años. No, realmente 6. Bueno, ¿y después dónde te vas? Cáritas. Ah, te Ahí vas a estuve mucho más. Sí, Universidad Católica. Sí, señor. No, era todavía Universidad Católica. En el centro todavía. Estaba ahí sobre Herrera. Frente a y San luego- Francisco. Exactamente. Y luego pasamos al seminario donde está ahora. Claro. Caritas que tiene un papel muy importante en el golpe de Estado, igual que el 1 de marzo. Totalmente. Yo recuerdo que cuando vino el golpe, un poco antes, digamos, ¿no? Empezó la persecución. Y en Radio Cáritas estábamos Víctor Benítez, Claro. Marcos Álvarez, Óscar Acosta. ¿Cierto? Y entrábamos, y te Celso juro, Mario, Velázquez. que nosotros no sabíamos si iban a permitirnos salir, porque la radio siempre estaba rodeada de policía. Sí, me acuerdo. Sí. Perfectamente. ¿Cómo se llama? Bueno, Hasta tantos Benjamín nombres. Fernández tuvo. Sí, también. Sí. Agarró la Asociación de Empresarios Cristianos, Ah, claro. agarró la administración. Sí, ¿verdad? sí. Ernesto García también Ernesto se fue llegó a ahí. estar, sí, cierto. Juanita Carracela, Víctor Benítez. Sí, sí. No, fue una época extraordinaria de Caritas también. Y te Totalmente. tocó otra vez una época entonces muy importante de una radio para seguir aprendiendo un oficio Totalmente. que es muy particular, ¿no? Y ¿Cómo hacías se- de todo. Sí, yo ahí hice cronista callejero, editor de entrevistas para el boletín, lectura de boletines, flashes, de todo, todo. Conduje programas Claro. periodísticos, de todo. ¿Cómo se llamaba? A ver si vos te acordás. Sí. Celso. Celso Velázquez. Celso Velázquez. Sí, Él estuvo también que estuvo ahí. la noche del golpe haciendo Sí, de señor. movilero. A él le Sí. tocó esa noche. Sí, con Juan Pastoriza. Exactamente. Qué época fabulosa. O sea que entre esas dos radios tenés prácticamente casi 15 años. Un poco más. Sí. Y después te fuiste a Canal 9 también. Estuve en Canal 13 primero, Ajá. luego pasé a Canal 9 haciendo voz en vivo. Sí. Cuando yo dejé de hacer eso en Canal 9, entró Michelin detrás mío. Exactamente. Yo Sí. estuve en esa Exacto, transición. ¿verdad? Estabas vos, estaba Yolanda, Sí, era la Jorge primera- Esteche. La primera también. época de la mañana cada día. Sí, 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 sí. De esa mañana cada día. Así mismo. Y bueno, y a partir de ahí, sin embargo, o mientras hacías esto, ya ibas desarrollando tu carrera de actor también. Así primero. Yo, si a mí me dicen, pero ¿cuándo vos te consideras desde cuándo profesional como actor? Y considero desde el momento que me pagaron. Y eso Claro. ocurrió en el 78 con Los Compadres.
Mira Yo vos. tenía 17 años, algo así. Ajá. Y con los compadres. Curé y Cabará. empecé. Sí, señor. Y ellos fueron los primeros que me pagaron Ajá. un cassette. ¿Qué era una ¿verdad? velada? ¿Qué era una...? No, era una obra teatral. Una obra teatral. Che Una- compadre, che sombrero. Así se llamaba. Así se ¿Y llamaba. qué papel hiciste, te acordás? Es un jovencito, el churrito. Y gira por todo el interior. Luego me contrató la compañía hispanoamericana de Richard Thompson. Después Sí. estuve con Ernesto Báez, con el Ateneo. Después ya apareció el Arlequín Teatro. Arlequín. Y así. Municipal, también jovencito debutaste. Sí. ¿Qué, sí, qué te sí, pa- sí, cuando sí. apareciste ahí te No sentiste? podía creer. No podía creer que yo estaba en ese escenario, ese lugar sagrado, Claro. ¿verdad? Y yo no miraba y no podía creer, Dios mío. ¿Cómo era en tu casa el tema? ¿Tu papá, tu mamá? Total y absoluta apoyo, total y absoluto apoyo. ¿No se oponían? No, para nada, Ujú. para nada. ¿Qué para hacían nada. tus viejos? Mi papá vos podés creer, Mm. papá fue el primer encargado de hacerse cargo de las actuaciones cuando nació Disc Jockey Show. Ujú. Porque mi papá siempre fue controlador de la CCC, Compañía Central Cinematográfica, Ah, Cines Granados, Roma, Petirosi y San Antonio. correcto. Entonces, como tenía esa experiencia de controlar las entradas Sí. y todo eso, Rubén le llevó. Y papá nació con Disc Jockey Show. No te puedo creer. Sí, señor. Con Coco Orem, Nicolás Delgado, Correcto, los Sí, tres. Y los después tres. se sumó Luis. Luisito Vera. Claro. Y papá era el que total confianza. Le manejaba el Todo, tema todo. recaudatorio de Sí. eso, porque es fundamental. Impecable se iba él con su corbata, Ah. camisa blanca, y ahí estaba ya 2 horas antes, ya estaba él firme. ¿Él vive todavía? No, Ya no. vive. ¿Cómo se llamaba? Don Lucas. Don Lucas, Lucas Ramos. Esa historia no sabía. Sí. Nunca. O sea, siempre ustedes estuvieron ligados cerca De del alguna u espectáculo. otra forma, sí. ¿Y tu mamá en la casa o también laburaba? Ella era modista. Modista. claro. Modista y cosas de la casa, ¿no? ¿Y dónde Doña vivían? Ida, en el barrio San Antonio. Ah, Yo soy de la zona de Sajonia, de raíz, nací, me malcrié o sea ahí. que Ricardo Flecha era de tu zona, los búfalos. Ricardo vivía a 2 cuadras más o menos de mi casa y yo soy compadre de Ricardo. Yo soy el padrino de bautismo de su primera hija, Laura María Libertad. Mirá vos. Así nomás se llama. Qué chico este país, porque Sí. claro, eso estaba cerca de Canal 9 también. Correcto. El mundo del San Luis, San Antonio. Así mismo, Humaitá. Humaitá, barrios. Club San Antonio, Club San Antonio. Cine San Antonio, Parroquia San Antonio, Sí. Escuela San Antonio. Sí, no, brutal. Es casi una especie de distrito Totalmente. muy particular. Sí. Y donde está el edificio del Palacio de Justicia, Sí. esa era una canchita donde jugábamos fútbol, todo eso. Mira vos. Todo. Y enfrente estaba el hospital infeccioso, donde es la Plaza de la Justicia Cierto. ahora. Me acuerdo, eso ya me acuerdo. Quiere decir que somos casi igual de viejos. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. La verdad que es un gusto hablar con Jorge porque hacemos una ensalada de esto. No vamos a poder hacer todo ordenadito, pero eso es lo lindo, ¿no? De rescatar retazos de la vida de una personalidad tan conocida, tan querida, tan admirada y respetada como la de Jorge Ramos. Enseguida volvemos con más de esta suerte de biografía no autorizada. Jorge Ramos, joven actor, le suelen decir en la chopería Roma. ¿No te va mal la chopería? ¿Todavía? Sí, claro. Porque un tiempo se fueron todas las choperías del puerto. No, yo no. Vos no, Yo vos sos fiel. Lo que pasó conmigo también es que yo 7 años dejé Sajonia. Me fui a Barrio Jara. Y hace como 5 meses y medio que volví a mis raíces. Volví a Sajonia y ahora empecé a ir otra vez a la chopería A la Roma, chopería, ¿verdad? claro. Sí, ahí nos reuníamos todos. Víctor Benítez, Marquito, tu hermano Adolfo, Moneco. todo. Moneco, el licenciado Escauriza. Escauriza. Era un grupo, María Liz. Sí, Rodríguez. Sí. El querido Ursino Barrios. Ursino Sí. también. Yo me iba de visitante y no quería quedarme tanto porque esa era una especie de logia. Era medio difícil. Pero bueno, ¿y Bisoca dónde te haces amigo de él? Bueno, en el teatro.
También. Yo lo conocí a él en la actividad actoral, ¿verdad? Ajá. Entonces nos hicimos muy amigos, Sí. muchísimo. Yo íbamos mucho con Domingo Coronel, Lucas Cabrera, íbamos mucho a su casa, Sí. en La Chacarita. En Punta Carapa. Sí, y ahí nació que por mucho tiempo se extendió algo que denominamos nosotros en la Casa de Bisoca lunes culturales. Ajá. ¿Y en qué consistía? Irnos los lunes a la noche a comer asado y a hablar y tomar. Divagar en la Casa de Bisoca. Y yo recuerdo que cuando eso estaba en su apogeo, Sombras en la Noche. Ajá. Entonces, una de las primeras veces que nos íbamos caminando, ¿verdad? Entrando a La Chacarita con cierto miedo todavía, porque era una de las primeras veces que ingresábamos de noche. ¿Y sabes qué escuchábamos? No, ya, me sombra, hizo con la droga, mira. Sombra mía, ya. Tranquilo. Qué miedo le tenían a Bisoca. Qué respeto. Respeto y miedo. Sí, él tenía esa autoridad, ¿no? Sí, por ser poblador genuino, además. Totalmente. Qué personaje especial Bisoca, ¿no? ¿Qué tipo que dejó un legado? Una huella, ¿verdad? Sí, Hasta hoy hay un mural ahí en Punta Carapá. Totalmente. Tenía algo especial y dejó algo Tenía algo especial y sabes que tenía también, mucho tiempo tuvo en su baño una mascota, una víbora grande, pero grande en serio. No, no me extraña, ¿verdad? Pero en todo caso, Sombra de la Noche fue un fenómeno muy particular también. Sombra y luego continuó con Nuestro Fantasma, ¿verdad? Sí. Pero eso es increíble. Hasta ahora uno va caminando por la calle, no solamente yo. Varios, de Wilfrido Acosta, hay varios actores o actrices y nos gritan, ¿verdad? A mí me dicen, por ejemplo, o Doctor Francia o Sombra, de Luisón, de Bombero. ¿Quién te llamó para Sombras? Clotilde Cabral y Carlos Tarabal eran en ese momento los creadores y productores. Correcto. ¿Y vos intercambiabas papeles ahí? Sí, no, ahí nadie era un solo personaje, ¿verdad? Claro, no, el relato. Imagínate, eso yo le digo, de repente hay personas que te dicen, a mí yo me recuerdo aquel, vos hiciste de tal cosa en ese capítulo donde esto. Y yo le digo, te voy a contar una cosa, le digo. En un año íbamos de marzo a noviembre, que son, ¿cuánto? Como 8 meses. Sí. 4 capítulos por mes, 32 capítulos por año. ¿Dónde me voy a acordar? Claro. Imposible, ¿verdad? Claro. ¿Cómo trabaja eso, Jorge? Siempre a mí me impresiona eso. El actor se transforma en otra persona. Así debe ser, así tiene que ser, corresponde. Ese es el trabajo de un actor, de una actriz, ¿verdad? Tiene que absorber un poco la psicología del personaje, hablar con el director y juntos llegan a un acuerdo de qué es lo que el director quiere y uno tiene que entregarle eso, ¿verdad? A ver. En este punto me gustaría, para que veas nomás. Sí. De repente, cuando yo hablo del personaje de Francia, yo aclaro eso. Yo tengo la suerte de que nadie a mí me puede decir, Jorge, el doctor Francia no caminaba así, el doctor Francia no miraba así, el doctor Francia no hablaba así. Nadie puede decir eso. Sabe. Nadie lo vio caminar, nadie lo escuchó hablar, nadie, nada, ¿verdad? Inclusive esa foto que supuestamente él realmente dice que se inspiró en la hermana, porque él no permitió que se lo retrate. Correcto. La hermana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegué yo a ver cómo voy a caminar, cómo voy a hablar? En base a lo que con Agustín Núñez hicimos en su momento el análisis. Ajá. Era un hombre riguroso, serio, solitario. Entonces uno más o menos se hace la idea de cómo podía haber sido, cómo podía caminar. ¿Te hablo de la sic du rol? No, sic du rol es cuando uno busca a alguien que le parezca al personaje que tiene que interpretar. No tenía ese dato. Todo el mundo dice que yo me parezco mucho y el propio Agustín se supone que por eso también me llamó. Pero va mucho más allá del parecido físico. Claro, no, totalmente. Va a meterse en el personaje. Agustín Núñez se jugó por mí, él solamente quería... Lo traje una noche acá y qué historia fascinante la de Agustín también. Ahora, ¿quién te fue enseñando todo esto? Aparte de Agustín, ¿o estudiaste? Las tablas. Yo poco o nada estudié. ¿No tuviste una formación? No, talleres alguna vez así, pero eso sí,
Mirar mucho. escuchar, ver, mirar, escuchar. Bueno, Atención. tenía la facilidad de la impostación de la voz, tenía ya, lo que te traía la escuela de Claro, locución, claro, ¿verdad? claro. Que antes era lo de arte dramático también, creo. Ahí ¿verdad? mismo, no, es como hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora sí, porque en el IMA uno encuentra locución, danza, Sí. verá todo, arte dramático, Sí, en sí, fin. escénico, todo. arte Sí, escénica. todo. A ver, el aprendizaje de los guiones, de los Ujú. libretos. Hay varias técnicas. Ujú. Hay muchos que, o sea, no hay una sola Mm, y es la verdad. mm. Cada cual de a poco va descubriendo cómo aprende mejor Su parlamento. su parlamento. Hay muchos que necesitan estar solos. Mm. Otros necesitan tener a alguien que le ayude. De hecho, veo que se sientan luego con el Por guión ejemplo. y leen todos juntos primero. Claro, Una también. lectura No, primero. ese es otro tipo. Ese es el Ah. momento de simplemente de hacer un repaso general para ubicarnos en la historia. Ok. Pero luego, yo, por ejemplo, yo solo tengo que aprender primero. Voy Aprender. tomando. Y cuando ya tengo bastante memorizado, entonces sí, busco con quién. Contigo tengo una escena, te digo, vamos a repasar nuestra escena, Mario. ¿Te parece? Ya Y dale, qué sé yo. Pero es mi método, es mi técnica. Entiendo. Que no es para todos. Cada Claro. cual descubre cómo le conviene más. En televisión, ¿qué más hiciste aparte de estas dos que hablamos recién? Bueno, en televisión, La Visita, estuve también en Los Quintana, González versus Bonetti. Sí, me acuerdo. Estuvo ¿verdad? también Bisoca. Sí, varias producciones. Río de Fuego con Arnaldo sí, André. Me acuerdo, y con Zuni. Sí, Zuni Castiñeira. ¿Y llegaste también a hacer cine? Sí. Mija Meriguá, Claro. con Luis Dora. Truenos, Luis Vera. Vera. Mija Meriguá, Truenos, Libertad, ¿verdad? No tanto porque acá tenemos muy poca producción. Claro. Ahora de a poco estamos dando un Sí, poco manija. estamos dando- Ojalá. Claro, ojalá que siga creciendo, ¿verdad? Sí, También total. hay toda una tendencia, se creó por fin la ley del audiovisual. Totalmente. Es un trabajo largo todavía que nos espera, pero está surgiendo. No, decía esto porque en realidad no te habrá sido fácil tampoco. Tuviste que hacer, decía Miguel Ángel Rodríguez, varios papeles como en teatro de pobre, decía él. Tuviste que hacer locución, animación, presentación, comerciales. Totalmente. Hiciste Sí. de todo. Mira, como actor, yo reconozco que lo que más me gusta hacer, y será por eso que me sale mejor, digamos que, porque a él Sí. me gusta, es drama. Ajá, ok. Pero en su momento yo hice todo. Hice drama, comedia, musicales, obras infantiles. Me divierto mucho haciendo obras para niños. Me encantó en su momento hacer varias obras. Las Mil y Una Noches, La Vuelta al Mundo en 80 días, Claro. muchas. Musicales. Tuve que cantar y bailar, ¿verdad? Sí, Claro. aunque yo soy durísimo para ambas cosas, para bailar y cantar, pero en su momento lo tuve que hacer. Actores y actrices que admirás, así de los grandes que te haya tocado, que se yo, la Sachero, Claro. por ejemplo, son instituciones, ¿no? Totalmente, María Elena Sachero, Margarita Lugo, Luis Arizona, Gustavo Calderini, Mario Prono, Teresita Torcida, Perlita Fernández, con todas ellas. Yo trabajé con toda esa Claro. gente. ¿Cómo actuaban? Tuve ¿no? la posibilidad de trabajar Calderini, con qué gran todos. actor, ¿no? Sí, Qué gran actor. sí. Teresita también, por Sí, supuesto. Silvio Rodas, Héctor Silva, no sé, Jesús Pérez, Imagínate. Orlando Amarilla. Me acuerdo, sí. Que en falleció. paz descanse, En paz descanse. ¿verdad? Ramón del Río, en fin. Lo que pasa es que tengo miedo de olvidarme de No, repente. claro, pana, si tu colega hijo Sí. de su madre no se acordó de mí. Pero no, yo también menciono así porque me impresiona nomás todo lo que viste pasar a tu lado, ¿verdad? Ujú. Qué generoso fue el destino contigo, Jorge. Porque Realmente. estuviste al Yo lado de creo grandes. que soy un privilegiado porque tuve la posibilidad de trabajar con gente demasiado importante. Y eso es un apoyo que no tiene precio. Claro. Mucho valor, pero no precio. Es tu esfuerzo también. Y es mi esfuerzo, claro, Eso no totalmente. olvidemos. Y el querido Coco Ramos, tu Sí, hermanito, no se fue nunca a la actuación. No. ¿No? No, para nada. Porque él era más bien tímido, ¿eh? Sí, no, realmente eso fue rompiendo de a poco con su actividad de DJ. Porque los DJs te voy a contar un secreto. Los DJs nos escondemos detrás de una consola Así mismo. para desde ahí
socializar. Correcto. Pero con la música. Sí, pero él de a poco se fue soltando. Yo me di cuenta de eso. Vos tocabas un punto muy interesante. Sí. De a poco se fue soltando. ¿Por qué? Con la creación del retrovisor. Sí. Él creó el retrovisor. Él creó el retrovisor. Él creó. Con Raúl González. ¿eh? Con Raúl, sí. Yo recuerdo que tenía él 20 años, algo así, me dijo, alguna vez, Jorge, yo te prometo, voy a tener mi programa de música retro y le voy a llamar El Retrovisor, y la música que lo va a identificar va a ser del grupo de Trams, Disco Inferno. Así me lo dijo. Y unos años después encontró a su lado, le encontró a Raúl González. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Raúl se encargó de presentar, de hablar sobre cada tema musical, y él enganchaba y ponía y ¿verdad? Sí. Realmente una creación de ellos, ¿verdad? Sí, sí. O sea que a veces digo, ¿por qué no lo reconocen? Porque tampoco nadie le vaya a pedir plata al retrovisor, porque Coco y Raúl, pero bueno, hay una cuestión ahí. Hay una cuestión ahí de olvido selectivo. Pero sí, a mí me consta porque trabajé mucho también con Coco. Y es cierto, se fue soltando en los últimos años. Inclusive le poníamos un sombrerito, algo para que sea un poco más, alguna ropa, alguna coreografía. Vos sabés que yo tengo fotos, o sea, bueno, ahora me pasó a manos de su viuda, ¿no? Sí. Unas fotos en Caracol, disfrazadas así de cosas con Salerno, con todo, en las fiestas de carnaval. En el Caracol. Sí, sí, no, él se fue ayornando de a poco. Sí. Un gran tipo, Coco. Fui privilegiado por su amistad. A Elba la conozco. Sí. Tiene 4 hijos, ¿no? 4. Sí, hermoso también. 4. Y bueno, se nos fue muy pronto, muy rápido, ¿no? Pero, ¿tu único hermano? No. ¿Ustedes son muchos? Tenemos hermanos por parte de mamá y por parte de papá. Okay. Pero ahora mismo ya quedamos 2 nada más. Una hermana, Perla Ramos, por parte de papá. Y, bueno. Y yo. ¿Y vos? Solamente ya. Qué increíble, ¿no? Se fueron todos de a poco. Se fueron de a poco y nos quedamos los más terribles. Jorge Ramos, enseguida volvemos con la última parte de esta charla y está la promesa que le tomé. No se fue a estudiar, pero me imagino se acordará una parte de El Supremo que quiero escuchar y que ustedes querrán también, porque nos emociona cada vez que personifica a ese hombre que marcó a fuego los destinos de esta patria. Ya volvemos. Jorge Ramos, nuestro invitado hoy. ¿Cómo es tu segundo apellido, Jorge? Cuquejo. Ah, sobrino claro. de Monseñor Cuquejo. Cierto. El hermano de mamá es Monseñor Cuquejo. Increíble, vos tenés de todo, desde Francia hasta obispos tenés en tu... Yo recuerdo que cuando era sacerdote, recién recibido, el Monseñor Cuquejo se iba mucho a comer a casa los domingos porque le encantaba la comida, el tallarín de mi mamá, de su hermana. Pastor Cuquejo. Pastor Cuquejo Verga. Sí, cierto, sí, un gran amigo también, obispo de Asunción. Y qué curioso, ¿no? Porque vos tenés entonces una formación católica seguramente a partir de la influencia de tu mamá sobre todo. Sí, yo pasé por grupos juveniles en las parroquias, estuve en el movimiento Juventud Siglo XX. ¿Dónde estuviste en el colegio? Yo en 2 colegios yo tuve en mi vida. Sajonia School, frente al parque en su momento. Sajonia School, sí. Y terminé en el Rodó. José Enrique Rodó. Sí. Conozco ambos. Mixto eran los 2. Sí. Había chicas. Pero por supuesto. Una gran ventaja. Bueno, nosotros éramos Cristo Rey, todo tipo. Desastre. Bueno, y esa juventud también fue como la de cualquiera de nosotros en fiesta y orquesta y todo. Lo más maravilloso de esa época era entrar pirata en cumpleaños. En casamientos y cumpleaños de 15. Claro. Mira, ¿cómo se llama la Casa Argentina? Asociación Médica, Rowing Club. Sí. Círculo Militar. Círculo Militar. Sí. ¿Formaste alguna vez una familia vos? ¿Tenés una hija? Yo tengo una hija. ¿Estuviste casado con su mamá? Sí. ¿Y estás todavía no? No. Nos divorciamos, ella volvió a casarse, vive ahora en Estados Unidos con su marido, era un yanqui norteamericano. Y nada, mi hija, que ya es licenciada en Psicología Educacional, hizo una maestría en Australia, ¿verdad? En Gerenciamiento Educacional. Y en Australia conoció a su novio y... ¿Ya se quedó por allá? No, tuvo que volver porque Becal te exige volver. Ah, claro. Pero le vino el muchacho detrás de ella. Mira vos. Y está por acá. Está por acá. Está por acá y están esperando que ella pueda irse. Claro, tu yerno australiano. Sí, sí. ¿Ya tenés nieto?
No, lamentablemente no. Todavía no. Claro que es lo que quiero. a gusto ya te va a llegar. Jorge, quiero hacer un repaso hacia la parte final. En el final te voy a pedir lo que te había solicitado antes, un minutito del Supremo, pero... De José Gaspar. Perdón, de José Gaspar. Pero quiero hacer un repaso también ya final de lo que vos conseguiste como persona. ¿Estás contento? Demasiado contento. ¿Estás agradecido? Te reitero, me siento un privilegiado porque en todas las actividades que yo desarrollé en mi vida, las desarrollé con alegría, entrega, amor, responsabilidad. ¿Te gusta hacer lo que haces? Mira, yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a una persona es que haga algo que le encanta hacer y encima le paguen. Claro, claro. Como aquella que te pagaron con los compadres. Por ejemplo. Desde aquella vez. Claro. Imagínate que yo pongo como ejemplo cuando hablo con jóvenes, al terminar mis presentaciones en los colegios, yo hablo con los jóvenes. Desarrollo una charla. Un conversatorio. Sí. Yo les digo, aprovechen, sean responsables, amen lo que y tengan la dicha. Porque imagínense que hay muchas personas que no tienen más remedio que levantarse, por ejemplo, a las 3 de la mañana para ir a juntar basura. Cierto. Porque no tienen otra posibilidad, otra oportunidad. No estudiaron, llueva, haga frío, calor. Ustedes aprovechen, salgan adelante, estudien, sean responsables y amen lo que están haciendo. Claro, pero eso también conlleva otro aspecto que es que una profesión como la de actor nunca te da la seguridad. Difícil, exacto. Es muy difícil. La habrás remado mucho también. Demasiado. Hasta ahora, ¿no? Sí, no, demasiado. Pero tuve la suerte que apareció en mi camino y se apropió de mi actividad actoral el personaje de José Gaspar, ¿no? Paralelamente, por supuesto, yo siempre hago otras obras, pero eso nunca dejé de hacer. Es como tu trabajo fijo. Sí, es un trabajo fijo. O sea, vos tenés que prender una vela a Francia todos los días. Totalmente. Para más que Francia, convengamos, es un personaje central en nuestra historia. Por eso decía antes de la pausa que hasta ahora influye en los destinos de Paraguay esa visión que él tuvo. Sobre todo en cuanto a la cohesión como país. Yo hasta a veces quiero pensar de que somos una nación por la forma que él lo pensó. Así mismo. Porque estamos a punto de disolvernos ahí todavía. Yo siempre digo, para mí, el doctor Francia es el padre de nuestra nacionalidad. Si no hubiera existido un doctor Francia, un José Gaspar, si no hubiera pasado por estas tierras, no hubiera existido el Paraguay y por ende no hubiéramos existido los paraguayos. Íbamos a ser o parte de algún estado de Brasil o parte de alguna provincia de Argentina. Así de simple, así nomás es. O sea que eso yo logré entender cuando leí el Supremo, que en los años 80 me puse como una propuesta de vida casi. Voy a sentarme, voy a leer y voy a entender el Supremo. Y le dediqué un año. Eso. Y cuando terminé de leer, todo subrayado. Un año. Un año porque estudiaba. Pero hay modelos que tienen como... Todas las modelos... Libro de cabecera. Las elecciones de reina también. Leen el Supremo como si nada. A mí me costó un año. Qué bárbaro. Pero al terminar difícil. Dije, el Paraguay existimos por esta visión. Totalmente. Aunque sea novelada esa versión de Robasto. Después leí más y estudié la historia, pero... Y con sus defectos también, porque convengamos que era un déspota también. ¿Sabes qué pasa, Mario? Yo, por ejemplo, digo, si vamos a juzgar al doctor Francia, vamos a juzgarlos con parámetros de aquel 1800, no con parámetros de ahora. Claro. Y pónganse un segundo en sus zapatos. Por todos lados veía enemigos. Claro. Ingleses, españoles, porteños, portugueses, ex compañeros de la independencia, quienes calificó de traidores y querían entregar al Paraguay al poder extranjero. Y él con su objetivo de fortalecer a la República, ¿verdad? Terrible habrá sido. Hay que juzgarlo con los parámetros. Claro, totalmente. Yo no sé cómo dormía ese señor. Sí. Difícil. No, de hecho, está la página más triste de la prisión y tortura de varios de sus compañeros de revolución, ¿no? Claro, Eran todos muy jóvenes también, ¿eh? Totalmente. Mira, Yegros, Iturbe, Troche, Caballero estaban entre los 22 y 27, 28 años más o menos. Francia él era 40. Claro. Él era y él era el que puso paños fríos, porque los otros, todos militares, por supuesto, querían reventar ya. Claro. Y él dijo, no. También había tenido la oportunidad de formarse. Claro. Entonces, claro, se fue a Córdoba, estudió allá. Entonces lo que puso es paño frío y dijo, vamos a dialogar. Y él convenció luego iba y venía el mensajero, le convenció al gobernador Velasco a que se rindiera y bueno, pero hicieron una pequeña entrega también. Va a formar parte de la trilogía, del triunvirato. Y así consiguió, con diplomacia,
¿verdad? Así, Sí. moviendo las cosas en forma bien política y nada de embestir. Cuando sopla viento norte no querés fusilar gente vos. Es famoso, ¿no? Sí, ese es Famoso. uno de los temas que Y siempre... en los bajos del cabildo en el naranjito, así El dicen. naranjito. Ese. Bueno, se nos va acabando el tiempo. La verdad que disfruté mucho, Jorge, querido. Gracias a vos, Mario, Nos por conocemos hace favor. tanto tiempo y nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar así. Así que, Sí. gracias a la magia de la televisión, cosa que nunca se dijo, hoy pudimos aprovecharlo. Jorge fue siempre así. Uno lo encuentra en cualquier lugar, uno más de nosotros siempre. Nunca se la creyó, pero cuando sube a un escenario o cuando está en un lugar con público, corporiza ese doctor Francia que tanto nos interpela hasta ahora. Por eso, Jorge, con tu permiso, te voy a pedir que la despedida sea con tu personaje, ¿Cómo no? con José Gaspar. ¿Cómo no? Y desde ya, gracias y no será la última vez que hablemos, espero. ¿sí? Ojalá. Gracias a vos. Jorge Ramos, José Gaspar, hoy conversando en la noche. Soy un hombre señalado por el dedo del destino y que recibió el llamado de una patria necesitada de sus hijos para fortalecerse como república independiente. Y logramos una independencia incruenta sin derramar una sola gota de sangre. A través de la historia muchos otros reciben ese llamado de la patria, sí, y responden afirmativamente, claro, pero más preocupados por sus bolsillos y los bolsillos de quienes les rodean. Y hasta son capaces de vender a su propia patria. Y eso, señores, no corresponde. No corresponde y tiene nombre y apellido. Corrupción, madre de todos los males. Una madre muy prolífica. Tiene hijos a montones por doquier. Aparecen por todas partes como hongos. Y eso hay que desterrar porque envenena. La corrupción envenena y destruye los cimientos de una verdadera república. ¡Que viva la República del Paraguay!